¿Hasta cuándo vas a seguir perdiendo el control por cosas que no lo merecen? ¿Cuántas veces más vas a permitir que una palabra, un gesto o una actitud ajena te robe la paz? Hoy se termina eso. Este no es un video más, es un entrenamiento mental para convertirte en alguien imperturbable. Porque si aprendes lo que estás a punto de escuchar, tu calma dejará de depender del mundo y empezará a nacer desde dentro de ti. Quédate, porque al final de este video ya no reaccionarás igual, reaccionarás con poder. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: desde hoy elijo mi calma. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. El silencio es la respuesta más poderosa frente al enojo. Cuando sientas que la sangre empieza a hervir, que las palabras quieren salir disparadas como flechas envenenadas, recuerda esto: el silencio no es debilidad, es dominio. En ese instante, donde todo dentro de ti grita por responder, por defenderte, por devolver el golpe con palabras, justo ahí se encuentra tu verdadera fuerza. La mayoría reacciona, pocos deciden. Y tú estás a punto de ser de los que deciden. Porque cuando eliges el silencio en medio del enojo, estás diciendo sin decirlo: yo no me rebajo al caos, yo no me descontrolo, yo no dejo que lo externo tome el control de mi mundo interno. Es muy fácil hablar cuando estás dolido, cuando te provocan, cuando alguien te hiere con una actitud, un gesto o una palabra. Pero lo verdaderamente transformador es saber callar, no por miedo, sino por sabiduría. Porque lo que dices en un momento de rabia puede convertirse en una herida irreversible para alguien que amas o en una cadena que te une a un conflicto que no mereces cargar. El silencio no solo evita incendios, también te da claridad. Porque en el silencio respiras, en el silencio piensas y en el silencio ves con nitidez lo que el ruido de la emoción no te deja ver. Hay una diferencia enorme entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, es lo que hace cualquiera. Responder es consciente, es lo que hace quien domina sus emociones. Y para responder con sabiduría, necesitas un espacio, aunque sea breve, entre lo que te sucede y lo que tú haces con eso. Ese espacio lo crea el silencio. Es el escudo invisible que protege tu paz, tu integridad y tus relaciones. No se trata de ignorar ni de tragarte todo. Se trata de elegir el momento correcto y las palabras justas, no desde la rabia, sino desde la serenidad. ¿Cuántas veces has dicho algo enojado y después lo has lamentado? ¿Cuántas veces has empeorado una situación por no saber detenerte a tiempo? ¿Y cuántas veces una simple pausa pudo haber cambiado el rumbo de una conversación, de una relación, de un día? No necesitas tener siempre la última palabra. A veces, el mayor acto de poder es guardar silencio, mirar con calma, respirar profundo y dejar que la tormenta pase sin arrastrarte con ella. Cuando alguien te provoque, observa. Cuando alguien te ataque, escucha. Cuando alguien pierda el control, mantente firme en tu centro. Porque el que más grita no es el más fuerte, es el más desesperado. El que guarda silencio no lo hace porque no tenga nada que decir, sino porque ya entendió que no todo merece una respuesta, que no todo conflicto es tuyo, que no todas las batallas valen la pena. El silencio te eleva, te da una ventaja que el otro no entiende. Descoloca, corta el juego del drama y sobre todo te permite mantener tu dignidad intacta, porque mientras otros pierden el control, tú te conviertes en la roca que no se mueve, en el sabio que observa antes de hablar, en el estoico que no se rebaja al nivel de lo emocionalmente inestable. Y eso en este mundo ruidoso es un superpoder. La próxima vez que alguien intente sacarte de tus casillas, regálate ese momento de poder. Quédate en silencio, siente tu cuerpo, observa tu mente y luego elige, porque cuando eliges el silencio, estás eligiendo no ser un esclavo de tus impulsos. Estás eligiendo tu paz, tu crecimiento, tu verdadera fuerza.
No hay respuesta más poderosa que la que no necesita ser pronunciada. Y cuando aprendes a dominar ese arte, el mundo ya no puede tocarte de la misma manera. Porque ahora el que decide eres tú. Número 2. Ríete de los problemas para quitarles peso. ¿Te has dado cuenta de que hay problemas que desaparecen cuando decides reírte de ellos? No porque se resuelvan solos, sino porque tú cambias la forma en la que los ves. Y esa es una de las armas más poderosas que puedes desarrollar, el humor como escudo, como bálsamo, como liberación. Reírte cuando todo parece ir mal no es locura, es sabiduría emocional. Es inteligencia en su forma más pura, porque mientras otros se ahogan en el drama, tú flotas por encima, sin dejar que la tensión te atrape por completo. Cuando te ríes, tu cuerpo lo entiende. Tu cerebro libera endorfinas, baja los niveles de cortisol, y tu sistema nervioso entra en un estado de mayor relajación. No estás escapando del problema, estás tomando distancia emocional. Estás dejando claro que, aunque el mundo esté en caos, tú eliges no hundirte en él. Es como si apagaras el incendio interno con una sonrisa. No una sonrisa fingida, sino una risa auténtica que surge al entender que la vida, por momentos, es tan absurda que solo puede enfrentarse con buen humor. A veces te tomas todo tan en serio que terminas cargando más de lo que deberías. Crees que si no sufres, no estás siendo responsable. Pero eso es una mentira. Puedes ser responsable y a la vez reírte. Puedes ser fuerte sin estar tenso. La risa no significa que no te importe. Significa que has aprendido a no dejar que el peso emocional te destruya. Que sabes ver el panorama completo y reconocer que muchos de los problemas que hoy parecen enormes, dentro de unos días no valdrán ni una lágrima. ¿Cuántas veces te has frustrado por algo que ahora te causa gracia? Un error tonto, una discusión absurda, una expectativa que no se cumplió. Pero si hoy puedes reírte de eso, ¿por qué no empezar a hacerlo desde ahora con lo que te está molestando? ¿Por qué no darte el permiso de ver lo ridículo, lo exagerado o incluso lo humano de lo que estás sintiendo? La risa es un alivio inmediato, un respiro que te recuerda que no estás atrapado, que aún puedes elegir cómo enfrentar la situación. Esto no se trata de reírte de los demás, ni de minimizar lo que sienten. Es una risa que nace del autoconocimiento, de observar tu propio drama mental y decir, ¿de verdad me estoy torturando por esto? Y sí, muchas veces lo hacemos. Nos atormentamos por cosas que no podemos cambiar, por errores que ya cometimos, por escenarios que solo existen en nuestra mente. La risa es la forma en que el alma dice, ya basta. Es ese momento de lucidez donde te sacudes el peso y sigues caminando más ligero. No necesitas que todo esté perfecto para reír. De hecho, es cuando más imperfecto está todo que más necesitas hacerlo. Es un acto rebelde, un desafío al dolor, una manera de recuperar tu poder en medio del caos. Cuando logras sonreír con sinceridad en medio de la tormenta, no estás negando la realidad, estás demostrando que no te vas a romper por ella. Porque cada vez que ríes, eliges sanar, eliges construir fortaleza. Y esa fortaleza es contagiosa. Te cambia a ti y cambia a los que te rodean. La próxima vez que la vida te ponga una traba, obsérvala, mírala desde fuera, pregúntate si no hay algo irónico, absurdo o incluso gracioso en todo ese lío. Y cuando lo encuentres, ríe. Hazlo con libertad, hazlo con valentía, porque en ese instante estás demostrando que el problema puede golpearte, pero no puede poseerte, que tu mente sigue siendo tuya, y que pase lo que pase, tú tienes la última palabra. Y a veces esa palabra no es un grito, es una carcajada. Número 3. El enojo nace de tus expectativas no cumplidas cuando algo no sale como querías, cuando alguien no actúa como esperabas, cuando el mundo no responde a tus deseos, ahí aparece el enojo. Pero no es el mundo el que te enoja, es tu mente, tu expectativa, ese guión mental que escribiste donde todo debía pasar como tú lo imaginaste, donde la gente debía leerte la mente y comportarse como tú crees que deberían hacerlo. Y como no sucede, explotas.
pero detente un momento, observa con atención. ¿Por qué te molesta tanto lo que ha ocurrido? ¿Realmente es tan grave o simplemente no se alinea con tu ideal? Esa es la raíz. El enojo no es una reacción automática, es una elección disfrazada. Surge del espacio entre lo que querías que pasara y lo que realmente pasó. Y cuanto más rígida es tu expectativa, más profundo será tu enojo. La mayoría de nosotros vivimos esclavizados por ese guión mental. Queremos que nuestra pareja diga lo que queremos oír, que nuestros amigos reaccionen como lo imaginamos, que el tráfico se despeje porque tenemos prisa, que el clima respete nuestros planes. Y cuando no sucede, lo llamamos problema. Pero el verdadero problema no es la realidad. Es tu apego a una versión imaginaria de ella. Es ese esto no debería estar pasando el que alimenta tu rabia. Pero ¿quién dijo que el mundo tiene que obedecer tu guión? ¿En qué momento te creíste el director de una película donde todo gira en torno a ti? Lo que no entendemos es que el enojo no arregla nada. Gritar no hace que el otro cambie. Discutir no borra lo que ocurrió. Impacientarte no acelera el reloj. Reaccionar con rabia es como echarle gasolina al fuego creyendo que lo vas a apagar. Solo quemas tu serenidad. Solo pierdes el control. Y lo más irónico es que después de descargar todo ese enojo, lo único que queda es culpa, cansancio y una sensación de vacío, como si algo dentro de ti se hubiera roto otra vez. Pero hay una salida. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de observarlo. Cada vez que sientas que el enojo te toma, haz una pausa. Respira, pregúntate, ¿qué esperaba yo que pasara? ¿Es justo lo que esperaba? ¿Estaba proyectando mis deseos? ¿O era algo realista? Solo con esa reflexión ya estás cortando el ciclo. Porque el ego necesita reacción rápida, pero la conciencia necesita observación. Y cuando te haces consciente, ya no eres una marioneta de tus emociones. La próxima vez que alguien te falle, que algo no salga como planeaste, practica esto, cambia el ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué creí que tenía que pasar como yo quería? Suelta el control, deja de exigirle al mundo que sea como tú sueñas. La libertad emocional comienza cuando liberas a los demás de tus expectativas. Y ahí, en ese espacio de aceptación, es donde nace la verdadera paz. Eso no significa resignación, significa madurez. Significa entender que tu poder no está en manipular lo que ocurre, sino en cómo eliges responder a ello. Puedes quedarte atrapado en tu enojo cada vez que algo no encaje con tu plan, o puedes usar ese momento para crecer, para hacerte más fuerte, más libre, más consciente. Porque quien domina su enojo, domina su mente. Y quien domina su mente, domina su vida. Tu tarea no es cambiar el mundo para que nunca te decepcione. Tu tarea es observar lo que sientes, entender de dónde viene y soltar el apego. Cuando lo haces, dejas de ser un volcán a punto de estallar y te conviertes en una montaña firme, silenciosa, estable. El mundo sigue igual, pero tú has cambiado. Has dejado de ser una víctima de tus expectativas para convertirte en el dueño de tus reacciones. Y eso, aunque nadie lo note por fuera, es una de las mayores victorias interiores que puedes lograr. Número 4. Acepta la realidad de la vida y las personas. A veces, lo que más te hace sufrir no es lo que sucede, sino lo que esperabas que sucediera. No es la persona que se fue, sino la que imaginaste que se quedaría. No es el fracaso, sino la expectativa de éxito inmediato. Y así, sin darnos cuenta, convertimos la vida en una lucha constante entre lo que es y lo que creemos que debería ser. Pero la vida no tiene la obligación de acomodarse a tus deseos. Las personas no están aquí para cumplir tus expectativas. La realidad no está diseñada para complacerte. Está diseñada para mostrarte quién eres cuando las cosas no salen como querías. Aceptar eso no es resignarse, no es rendirse, es despertar. Es comprender que la resistencia constante solo multiplica el dolor. Cuando esperas que alguien cambie, que el pasado sea distinto, que la vida te dé garantías, lo único que haces es crear una prisión en tu mente.
Y mientras más te aferras a cómo deberían ser las cosas, menos puedes disfrutar de cómo realmente son. Por eso la paz interior no llega cuando todo está en orden, sino cuando dejas de pelear con lo que no puedes controlar. Aceptar la realidad tal como es no te vuelve frío, te vuelve libre. Libre de ilusiones que te desgastan, libre de exigencias internas que nunca se cumplen, libre de la necesidad de que todo encaje con tus planes. La vida es impredecible, caótica y muchas veces injusta, pero eso no significa que debas sufrir por cada cosa que se sale de tu control. Significa que debes aprender a fluir con lo que hay, sin perderte a ti mismo en el proceso. Empieza por reconocer cuando estás atrapado en una expectativa. Pregúntate si lo que sientes viene de lo que ocurrió o de lo que esperabas que ocurriera. La mayoría de veces, el dolor no viene del hecho en sí, sino del guión que tenías en tu mente. Querías que te valoraran y no lo hicieron. Esperabas lealtad y te traicionaron. Imaginaste un camino recto y encontraste obstáculos. Pero eso no te rompe. Lo que te rompe es resistirte a aceptar que eso también forma parte del viaje. Aceptar no es callarse ni ignorar el dolor. Es mirarlo de frente y decir, esto es lo que hay. ¿Qué puedo hacer con esto? Es dejar de esperar que los demás actúen como tú lo harías. Es entender que las personas aman como pueden, no como tú necesitas, que muchas veces no tienen la capacidad de darte lo que tú estás dispuesto a entregar. Y eso, aunque duela, no tiene por qué destruirte. Puede fortalecerte, puede enseñarte a poner límites sin rencor, a soltar sin odio, a seguir adelante sin cargar el peso de lo que no fue. La clave está en dejar de reaccionar con resistencia y empezar a responder con sabiduría. Si algo no depende de ti, suéltalo, no como quien se rinde, sino como quien entiende que hay batallas que no se ganan luchando, sino soltando. Y cuando haces eso, cuando eliges tu actitud en lugar de quejarte por lo que no puedes cambiar, recuperas tu poder. El poder de enfocarte en lo que sí está en tus manos, tu respuesta, tu calma, tu camino. La aceptación no te convierte en una víctima pasiva, te convierte en un guerrero silencioso, uno que ya no necesita controlar el mundo para estar bien, uno que ha entendido que la paz no se encuentra cambiando a los demás, sino cambiando tu forma de verlos. Y una vez que haces eso, todo se vuelve más liviano, porque ya no cargas con lo que no te corresponde, porque eliges soltar en vez de retener, porque decides vivir desde la libertad de aceptar lo que es, y no desde el sufrimiento de desear lo imposible. Número 5. No te tomes las cosas personalmente. Cuando alguien te lanza una crítica, una mirada de desprecio o incluso una traición, tu primera reacción es tomártelo como algo personal. Como si todo lo que esa persona dijera o hiciera fuera una evaluación directa de tu valor. Pero aquí está la verdad. Lo que los demás dicen de ti dice más de ellos que de ti. Sus actitudes, sus emociones, sus palabras hirientes no son un espejo limpio, son proyecciones de su propia historia no resuelta. Cargar con lo que no es tuyo es una forma lenta de envenenarte por dentro, de destruir tu calma y alimentar un dolor que ni siquiera te pertenece. La mayoría de las personas no reacciona a ti, reacciona a sus propias heridas. Alguien que critica con rabia probablemente lleva años luchando contra su propia inseguridad. Alguien que te rechaza sin razón quizás no se soporta a sí mismo en silencio. Alguien que te quiere hacer sentir menos es porque no se siente suficiente en su interior. Pero si tú decides tomártelo personal, te estás haciendo responsable de sus emociones. Y ahí pierdes, porque estás entregando tu paz a personas que ni siquiera saben manejar la suya. No te tomes como un ataque lo que en realidad es un reflejo. No todos tienen la madurez para tratarte desde la empatía, y eso no dice nada de ti. Lo que te define no es cómo te tratan, sino cómo decides responder. Y responder no es reaccionar, no es devolver el golpe, es detenerte, respirar y entender que esa emoción que viene de afuera no tiene por qué quedarse dentro. Puedes observarla, dejarla pasar y seguir con tu día como si nada.
porque en el fondo no es tuya, nunca lo fue. Muchas veces lo que más te duele no es lo que alguien dice, sino lo que tú decides creer sobre ti a partir de esas palabras. Si alguien te dice que no vales, pero tú estás en paz contigo, no te afecta. Pero si tú dudas de tu valor, cada comentario te va a doler como una herida abierta. Por eso, la clave no está en cambiar a los demás, sino en fortalecer tu identidad. Cuando sabes quién eres, las críticas no te aplastan, te resbalan. Cuando tienes autoestima, el rechazo no te quiebra, te confirma que no necesitas validación externa para sentirte completo. Empieza a entrenar tu mente. Cada vez que alguien te diga algo negativo, repítete internamente: esto no es mío. Respira, no lo absorbas, no lo analices durante horas, no te lo lleves a la cama, suéltalo como si fuera humo en el viento. Y mientras más lo practiques, más te darás cuenta de que muchas de las cosas que antes te herían ya no tienen poder sobre ti, porque has aprendido a filtrar. Has aprendido a dejar de ser una esponja emocional y convertirte en una roca firme que no se tambalea con cualquier tormenta. No te imaginas la paz que se siente cuando dejas de tomarte todo tan a pecho, cuando ya no buscas explicaciones para cada actitud ajena, cuando entiendes que no tienes que arreglar lo que otros no saben gestionar. Esa paz no viene del exterior, viene del dominio emocional, de soltar la necesidad de aprobación, de dejar de vivir bajo la sombra de lo que otros piensan o dicen de ti, porque al final lo único que realmente importa es lo que tú sabes de ti mismo, lo que tú te dices en silencio, lo que tú cultivas en tu mente. No dejes que las palabras de otros se conviertan en tu diálogo interno. Tú tienes el poder de elegir qué pensamientos se quedan y cuáles no. No todo lo que escuchas merece ser creído. No toda opinión merece tu atención, y no todo rechazo merece tu tristeza. Aprende a proteger tu mundo interno como el tesoro que es, y verás cómo, poco a poco, todo lo que antes te sacaba de tu centro empieza a perder fuerza, porque ya no estás disponible para cargar con lo que no te pertenece. Solo estás disponible para tu paz, y eso nadie puede quitártelo. Número 6. Piensa en la victoria a largo plazo, no en la batalla actual. Cuando estás en medio de una discusión, todo en ti quiere tener la razón. Sientes que si no respondes pierdes, que si no defiendes tu punto con fuerza, el otro gana. Pero te pregunto algo, ¿de qué sirve ganar una discusión si pierdes la paz? ¿De qué te sirve tener la última palabra si con ella hieres a alguien que amas o generas un conflicto que pudo evitarse? A veces, lo más inteligente no es responder con argumentos, sino con silencio. No es demostrar poder, sino sabiduría, porque cuando entiendes que la verdadera victoria está en conservar la armonía a largo plazo, no te dejas arrastrar por el impulso del momento. Mucha gente vive con la necesidad de tener la razón todo el tiempo, pero esa necesidad, en lugar de acercarte a los demás, te separa, te pone a la defensiva, te hace reaccionar desde el ego, no desde la conciencia. Y así es como las relaciones se desgastan, cómo los vínculos se tensan y cómo la energía se consume en batallas que no valen nada. Porque la mayoría de los conflictos que vives hoy no importarán en unos meses, pero las palabras hirientes que dijiste, el tono que usaste, el orgullo que defendiste, eso sí puede dejar cicatrices. No se trata de callarte siempre, se trata de preguntarte, ¿esto que quiero decir realmente aporta? ¿Me va a acercar o alejar de la persona que tengo enfrente? ¿Estoy hablando para entender o simplemente para defenderme? Cuando haces esa pausa y reflexionas desde un plano más elevado, te das cuenta de que muchas veces estás reaccionando a tu necesidad de control, no a una verdadera amenaza. Estás protegiendo tu imagen, no tu paz, y eso, a la larga, te desgasta. Elegir tus batallas no es rendirse, es seleccionar con inteligencia dónde pones tu energía emocional. Es saber que no todos los conflictos merecen tu desgaste, que a veces es mejor respirar, ceder y seguir adelante, porque el tiempo pone todo en su lugar
y quien hoy te contradice, mañana puede entenderte. Pero si quemas el puente por defender tu punto, no habrá vuelta atrás. Perdiste el camino por el que el otro podía regresar a ti, y ahí no hay victoria, solo ruina. Mira cada conflicto como una oportunidad de mostrar tu crecimiento. La mayoría grita, insulta, interrumpe, impone, pero tú puedes ser distinto. Puedes mirar más allá de ese momento. Puedes ver a esa persona como alguien con quien quieres tener paz, no una guerra. Porque si la quieres en tu vida, no tiene sentido convertirla en enemiga solo por una diferencia de opiniones. El ego pide venganza, pero la sabiduría busca soluciones. El ego quiere aplausos, pero la madurez busca equilibrio. Tú decides desde dónde actuar. Cuando eliges la templanza, no estás perdiendo. Estás protegiendo lo que vale. Estás apostando a la relación, no a tu ego. Estás construyendo a largo plazo. Porque cuando los años pasen, no vas a recordar qué discusión ganaste. Vas a recordar a quién perdiste por no saber callar. Vas a recordar cuánta paz te robó cada palabra innecesaria. Por eso, ahora que ya lo sabes, no reacciones desde la emoción, actúa desde la visión. La próxima vez que te encuentres en medio de un conflicto, míralo con perspectiva. Respira, pregúntate qué quieres preservar. El orgullo o el vínculo, la razón o la armonía. Y entonces responde, no desde la rabia, sino desde la inteligencia emocional. Esa es la verdadera victoria, la que no se ve, pero se siente. La que no grita, pero transforma. La que te lleva a una vida más serena, más consciente, más libre de heridas que no necesitabas causar. Porque quien piensa en el futuro no se deja atrapar por la batalla del presente. Piensa en la victoria mayor y actúa en consecuencia. Número 7. Convierte no enojarte en un desafío mental personal cada vez que alguien te provoca, que una situación te irrita o que algo no sale como esperabas. Tienes frente a ti una oportunidad de oro, una prueba secreta, una especie de entrenamiento mental diseñado especialmente para ti. No enojarte no es rendirse, no es debilidad, no es apatía, es desafío, es maestría emocional, es una forma silenciosa de decir, nada ni nadie tiene poder sobre mi paz, y cuando haces de eso tu misión diaria, tu mente empieza a transformarse. Imagina por un momento que estás en una especie de videojuego interior. Cada persona que te irrita es un nivel, cada obstáculo emocional, una pantalla nueva. Pero tú no estás aquí para que el juego te derrote. Estás para superarlo, para ganar cada partida. Y eso se hace con autocontrol. No con gritos, no con reacciones automáticas, no dejando que los demás manejen tu estado emocional. Se gana cuando entiendes que cada provocación es un espejo que te muestra tu nivel de dominio interno. No se trata de reprimir lo que sientes, eso también te envenena. Se trata de observarlo, reconocerlo y decidir con conciencia. El enojo viene, claro que sí, es humano, pero no todos los humanos lo alimentan. Algunos lo ven, lo entienden y lo sueltan. Y eso requiere entrenamiento, porque la mente, si no la diriges, va a seguir reaccionando como siempre. Va a buscar culpables, va a exagerar lo que pasó, va a decirte que explotes porque tienes derecho. Pero tú no estás aquí para obedecer impulsos, estás para dominarlos. Así que hazlo un juego, un reto. Cuando alguien diga algo que normalmente te haría reaccionar, respira y piensa, gracias por esta oportunidad. Estás entrenando mi paciencia. Cuando algo no salga como lo planeaste y tu mente empiece a quejarse, obsérvala desde fuera. No eres esa voz, eres quien la escucha. Y si eres quien la escucha, entonces puedes decidir si le haces caso o no. Ahí está el poder, en esa distancia entre el estímulo y tu reacción. Cuanto más practicas, más fuerte te vuelves, más difícil es que te saquen de tu centro. Y los demás lo notan, no porque les digas que eres fuerte, sino porque lo sienten. Tu presencia transmite calma, tu energía no se contamina, tu mirada no reacciona, evalúa, y eso impone respeto.
aunque no digas una palabra. Porque en un mundo donde todos gritan, quien guarda la compostura se convierte en un referente silencioso de poder interior. No es fácil, claro. Habrá días en que falles, momentos en los que el enojo gane una batalla, pero no importa. Cada caída es parte del juego. Lo importante es no rendirse, volver a intentarlo, porque cada vez que lo haces, tu mente aprende algo nuevo. Y un día te das cuenta de que situaciones que antes te sacaban de quicio, ahora te dejan indiferente. No porque no te importen, sino porque ya no te controlan, ya no logran entrar en tu sistema emocional. La clave está en recordarlo a tiempo. En medio del fuego, decirte a ti mismo, esto es una prueba, esta es mi oportunidad de crecer. Y entonces eliges no entrar en la pelea, no porque seas débil, sino porque eres libre, libre de las reacciones automáticas, libre del condicionamiento emocional, libre de esa necesidad infantil de tener la razón o de devolver el golpe. Porque ahora entiendes que el verdadero poder no está en dominar a los demás, sino en dominarte a ti mismo. Haz de tu autocontrol un compromiso contigo, una promesa silenciosa de no dejarte arrastrar por lo que no mereces. Cada provocación es una invitación a convertirte en alguien más fuerte, alguien más consciente, alguien que no reacciona, actúa. Y cuando conviertes eso en tu estilo de vida, ya no necesitas demostrar nada a nadie, porque tu calma habla por ti. Y tu paz interior se vuelve tu mejor escudo. Número 8. Suelta el resentimiento y la ira hacia los demás. Aferrarte al resentimiento es como sostener un carbón encendido con la intención de lanzárselo a alguien. Pero mientras esperas, eres tú quien se quema por dentro. Esa rabia silenciosa, ese dolor que no sueltas, esa herida que acaricias cada noche como si fuera un trofeo, no te está protegiendo, te está envenenando. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera te das cuenta. Crees que mantener ese enojo es una forma de hacer justicia, de castigar al otro, de no olvidar lo que te hicieron. Pero la realidad es mucho más dura. El único que está atrapado en esa celda emocional eres tú. Cada vez que repites en tu mente lo que alguien te hizo, te haces rehén de ese pasado. Vuelves a vivir el dolor, vuelves a sentir la rabia, vuelves a sufrir como si todo estuviera ocurriendo otra vez. Y todo porque no puedes soltarlo, porque de alguna manera crees que perdonar es decir, no pasó nada. Pero no es así. Perdonar no es justificar, no es olvidar, no es negar el daño. Es entender que aferrarte al rencor no cambia lo que ocurrió, pero sí sabotea tu presente y limita tu futuro. El perdón es un acto de valentía, es mirarte al espejo y decidir que ya no quieres seguir cargando con ese peso, que tu energía es demasiado valiosa como para seguir alimentando un dolor que no construye. Que tu paz interior es más importante que tu necesidad de tener razón o de esperar una disculpa que tal vez nunca llegue. Porque sí, muchas veces el otro no se arrepiente, no lo reconoce, no lo ve, pero tú no necesitas eso para sanar, porque sanar no depende de ellos, depende de ti, y eso es lo más liberador de todo, que no tienes que esperar a que la vida te devuelva algo, ni a que la otra persona entienda su error. Puedes soltar hoy. Puedes elegir hoy dejar de vivir desde el resentimiento, no porque el otro lo merezca, sino porque tú sí lo mereces. Mereces vivir sin ese nudo en el pecho, mereces dormir sin esa conversación repetida en tu mente, mereces avanzar sin que cada paso esté atado a lo que alguien te hizo años atrás. Cuando eliges perdonar, estás diciendo, ya no quiero seguir cargando este peso. Estás dejando de lado el papel de víctima y asumiendo el rol de protagonista de tu historia. Y eso cambia todo, porque ahora caminas más ligero, porque ahora puedes mirar al pasado sin quedarte atrapado en él, porque ahora el dolor ya no te define. Es parte de tu historia, pero no es tu identidad. No necesitas un ritual complicado para soltar, solo necesitas una decisión, una profunda, silenciosa, valiente decisión.
esa que dices solo para ti, basta. Y cada vez que tu mente quiera volver a ese recuerdo, respóndele con compasión. Eso ya fue. No voy a seguir dándole espacio en mi vida. Al principio costará. El ego va a pelear, va a gritar que no puedes dejarlo pasar, que necesitas justicia, que el otro tiene que pagar. Pero cada vez que elijas tu paz por encima de tu orgullo, estarás ganando. No una pelea, sino tu libertad emocional. Y no te sorprendas si después de perdonar, tu cuerpo también empieza a sentirse mejor. Porque la rabia sostenida no solo intoxica la mente, también enferma el cuerpo. El estrés constante, la tensión interna, la carga emocional, todo eso deja huella en tu salud física. Por eso, cuando sueltas, respiras distinto, descansas mejor, sonríes más, porque ya no hay un veneno circulando dentro de ti. Perdonar es un regalo que te haces a ti mismo. No es para el otro, es para ti. Y si hoy estás escuchando esto, tal vez sea el momento de hacerlo. No porque sea fácil, sino porque ya no quieres seguir igual, porque tu paz vale más que tu orgullo, porque tu futuro merece ser construido desde la libertad, no desde las ruinas del rencor, porque tú puedes ser esa persona que un día decidió soltar, y al hacerlo, finalmente se liberó. Número 9. Tu deber es guiar, no controlar a los demás. Cuando amas a alguien, lo primero que te nace es querer protegerlo, corregirlo, ayudarle a evitar errores. Y sin darte cuenta, ese impulso tan humano y tan noble se transforma en control. Empiezas a exigir, a presionar, a querer que esa persona actúe como tú crees que debe hacerlo. Pero ahí es donde te alejas del verdadero amor y entras en la zona del ego, donde el cariño se disfraza de imposición y el deseo de ayudar se convierte en una carga. Porque el amor auténtico no grita, no ordena, no señala. El amor guía, inspira, acompaña y luego suelta. No estás aquí para controlar el camino de los demás. Estás aquí para iluminar el tuyo con tanta coherencia que otros deseen seguirte por voluntad propia, no por obligación. Cuando entiendes que cada persona tiene su propio proceso, sus propios tiempos, sus propios aprendizajes, empiezas a mirar con más compasión y menos exigencia. Te das cuenta de que no puedes salvar a nadie que no quiera salvarse, que no puedes cambiar a nadie que no está listo para cambiar. Y eso no es resignación, es respeto, es reconocer que incluso el dolor del otro puede ser parte de su evolución. ¿Cuántas veces has querido que alguien entienda algo, que vea lo que tú ves, que despierte como tú despertaste? Y por más que hablas, por más que explicas, parece que nada cambia. Eso no significa que tu mensaje no tenga valor. Significa que estás intentando forzar un momento que no te corresponde provocar. A veces, el mayor acto de amor es dar un paso atrás, dejar de hablar y empezar a ser. Porque el ejemplo arrastra más que 1000 palabras. Porque cuando tú vives en coherencia, cuando tú eres paz, equilibrio, firmeza, el otro lo siente. Y esa energía no se impone, se contagia. No tienes que corregir todo, no tienes que intervenir siempre, no tienes que demostrar que tienes razón. A veces, solo tienes que escuchar, sostener, estar y confiar. Confiar en que la vida se encargará de enseñar lo que tú no puedes enseñar. Confiar en que ese ser querido, aunque hoy no lo parezca, está en el camino exacto que necesita, no para complacerte a ti, sino para crecer a su manera. Y ahí es cuando tu rol cambia. Ya no eres el controlador que busca resultados, eres el guía silencioso que ofrece luz y deja que cada quien camine como pueda. Sé un faro. Un faro no persigue barcos, no se mete en sus decisiones, no los obliga a seguir una ruta, simplemente brilla. Está ahí, firme, constante, visible. Y cuando alguien se pierde, sabe hacia dónde mirar. Así es como debes actuar, no desde el miedo de que el otro se equivoque, sino desde la confianza de que sabrá volver cuando esté listo. Tu tarea no es evitar que tropiece,
Es estar ahí si algún día decide levantarse y buscar una nueva dirección. Y algo mágico ocurre cuando sueltas el control, la relación se transforma. Dejas de ser una figura de presión y te conviertes en un espacio seguro. Alguien con quien se puede hablar, compartir, fallar sin temor al juicio. Se crea una conexión más real, más humana. Una relación donde cada uno es libre de ser quien es, sin dejar de sentirse acompañado. Eso genera respeto, confianza, paz, porque cuando alguien siente que puede ser él mismo contigo, se queda. No por imposición, sino por elección. Entonces empieza hoy. Observa dónde estás intentando controlar en nombre del amor. Pregúntate si lo que haces nace del miedo o del respeto. Y si descubres que estás presionando más de la cuenta, suelta, no con indiferencia, sino con sabiduría. Recuérdate que guiar es mostrar, no empujar. Acompañar, no arrastrar. Amar, no controlar. Porque cuando el amor es maduro, entiende que la libertad del otro no es una amenaza, es un regalo. Un regalo que si se cuida con respeto vuelve solo, y vuelve más fuerte, más real, más libre. Como todo amor que se honra sin cadenas. Número 10. La ira nunca resuelve nada. Cuando la ira toca tu puerta, llega con fuerza. Se siente justa, poderosa, como si te estuviera dando la energía para defenderte, para responder, para golpear de vuelta. Pero lo que no te dice esa emoción es que está a punto de robarte algo que vale mucho más que un argumento ganado, tu paz, tu claridad, tu control. La ira no resuelve nada, nunca lo ha hecho, solo lo empeora todo. Multiplica el conflicto, convierte pequeñas diferencias en guerras internas y deja escombros emocionales donde antes había armonía. Cada vez que reaccionas con rabia, dejas de ser tú. Pierdes tu capacidad de razonar, de observar, de decidir con conciencia. Te conviertes en una marioneta de tus emociones, arrastrado por el momento, por el impulso, por esa voz que te dice, hazlo ahora, no lo dejes pasar. Pero ese ahora casi siempre termina en arrepentimiento. Porque lo que dices en medio del enojo puede dañar profundamente a alguien que no merecía ese castigo. Y lo que haces llevado por la ira puede marcar para siempre una relación que costó años construir. La ira es una chispa, sí, pero no ilumina, incendia, no te hace fuerte, te hace perder el equilibrio. Y muchas veces creemos que explotar nos libera, que gritar nos desahoga, que golpear la mesa nos hace respetables. Pero lo único que demuestra es que no sabemos gobernarnos, porque el verdadero respeto no se impone con rabia, se gana con calma, con presencia, con esa fuerza silenciosa de quien no necesita levantar la voz para hacerse escuchar. Cuando te enfrentes a una situación que te enciende, haz una pausa. Respira, no respondas en automático, no te dejes secuestrar por la emoción. Imagina que estás en una sala llena de humo y que necesitas encontrar la salida. Si corres, si te desesperas, chocarás con las paredes. Pero si te detienes, respiras profundo y avanzas con calma, encuentras la puerta. Eso mismo ocurre dentro de ti. Tu mente se llena de humo cuando estás furioso. Pero si mantienes la calma, puedes ver el camino correcto. Piensa en las veces que perdiste el control. ¿Qué ganaste? ¿Qué quedó después de la explosión? Dolor, distancia, palabras que ya no puedes borrar. Ahora piensa en las veces que respiraste, que elegiste no responder, que te callaste no por miedo, sino por sabiduría. ¿Qué pasó después? Tal vez no se resolvió todo en ese momento, pero tampoco lo arruinaste. Conservaste tu centro, preservaste tu paz, diste espacio para que la razón volviera. Y eso es invaluable. La ira no se evita, pero sí se transforma. Cuando aparece, no la reprimas, obsérvala, siéntela, pero no te conviertas en ella. Di estoy sintiendo ira, pero no soy ira. Yo decido cómo actuar. Y entonces elige desde la serenidad, no para complacer a otros, sino para proteger tu energía. Porque cada vez que mantienes la calma en medio del caos, te haces más fuerte,
más confiable, más dueño de ti mismo. Y lo más importante, tu entorno cambia. Las personas te perciben como alguien estable, alguien que no reacciona ante cualquier provocación. Eso genera respeto, cercanía y seguridad, porque nadie quiere estar cerca de una bomba emocional. Todos buscan refugios, y tú puedes ser ese refugio, no solo para otros, sino para ti. Para que cada día vivas con menos conflicto, menos culpa, menos desgaste. Cada vez que te enfrentes a la ira, recuerda, no estás obligado a cederle el control. Puedes verla, puedes sentirla, pero también puedes superarla. Puedes responder desde el poder, no desde el impulso. Y cuando haces eso, no solo evitas un problema, construyes una vida más libre, más plena, más tuya. Porque quien domina la ira, domina el mundo interior, y quien domina el mundo interior, lo domina todo. Número 11. Aplica el modelo ABCD para reinterpretar eventos y calmar el enojo. Lo que te enoja no es lo que pasa, es lo que piensas sobre lo que pasa. Esa es la clave que lo cambia todo, porque si cambias la interpretación, cambias la emoción. Y eso es exactamente lo que te permite hacer el modelo ABCD. Es una herramienta que transforma tu forma de ver los eventos para que puedas recuperar el control de tu mente cuando algo te altera. Porque sí, todos enfrentamos situaciones frustrantes, pero no todos respondemos igual. ¿Por qué? Porque no todos creemos lo mismo sobre lo que ocurre. El modelo empieza por la letra A. Acontecimiento. Algo sucede. Puede ser una palabra fuera de lugar, una traición, un malentendido, una actitud que no esperabas. Eso es el hecho en sí. Algo externo, neutral. Luego viene la B, tus creencias, es decir, la interpretación automática que haces de ese hecho. Aquí es donde se forma la narrativa, me está faltando el respeto. Si me ignora, es porque no le importo, otra vez me decepcionan. Todo me sale mal. Ese diálogo interno es poderoso, pero muchas veces está lleno de distorsiones. Luego viene la letra C, consecuencias. Y estas son las emociones que sientes como resultado de esas creencias. Si crees que te están atacando, sientes rabia. Si crees que no te valoran, sientes tristeza. Si crees que todo es injusto, sientes frustración. Pero en realidad, lo que causó la emoción no fue el hecho, fue la interpretación que hiciste de él. Y ahí es donde entra la parte más poderosa, la letra D, la disputa. Este es el momento donde te detienes, cuestionas tus creencias y las reinterpretas desde un lugar más sabio, más sereno, más consciente. Pregúntate, ¿lo que estoy pensando es verdad o es una reacción exagerada? ¿Estoy viendo toda la historia o solo una parte? ¿Esta creencia me ayuda a crecer o me encierra en un estado emocional tóxico? ¿Puedo interpretar esto de otra manera que me dé más paz? Porque sí, siempre hay otra forma de ver lo que ocurrió. No para justificar lo que está mal, sino para dejar de alimentar emociones que solo te hacen daño a ti. Cuando usas este modelo en tiempo real, tu mente empieza a calmarse. Ya no reaccionas con el primer impulso. Observas, evalúas, y eso te da poder, porque en lugar de estallar, eliges. En lugar de culpar, entiendes. Y ese entendimiento no es debilidad, es dominio emocional, porque ahora no eres un esclavo de tus pensamientos automáticos, eres el líder de tus respuestas. Y cuando entrenas esto una y otra vez, te conviertes en alguien difícil de alterar, alguien que no se rompe ante el conflicto, alguien que tiene claridad incluso en medio del caos. Aplica esto en tu vida diaria. Cuando alguien te diga algo que te moleste, detente. Piensa, ¿qué fue lo que pasó realmente? Eso es el acontecimiento. Luego, ¿qué estoy creyendo sobre esto? Ahí empiezas a descubrir tus pensamientos automáticos. Después, observa cómo te sientes. Ira, dolor, resentimiento, esas son las consecuencias emocionales. Y por último, llega la parte más liberadora, cuestiona, disputa esas creencias, cambia la narrativa.
Y con eso, cambia tu estado interno. Este modelo te da libertad, porque no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes controlar cómo lo interpretas. Y cuando dominas ese arte, ya no eres víctima de tu entorno. Eres dueño de tu equilibrio. Dejas de reaccionar y empiezas a responder. Dejas de llevar cargas emocionales innecesarias y comienzas a vivir con más ligereza, más sabiduría, más paz. Cada situación difícil es una oportunidad de aplicar este modelo. Acontecimiento, creencia, consecuencia, disputa. No te lo memorices como teoría, vívelo como práctica diaria, porque cuanto más lo aplicas, más se convierte en tu nuevo modo de operar. Y eso no solo te cambia a ti, cambia tu manera de relacionarte con todo, porque una mente que interpreta con claridad no se enreda en dramas, se enfoca, se libera y avanza. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: desde hoy, elijo mi calma. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.